Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. ¿Qué es un héroe para vos? A veces cuando pensamos en los héroes pensamos en las películas, ¿verdad? Los superhéroes que tienen superpoderes, que tienen armas, que vuelan, que tienen recursos que tal vez nosotros ni siquiera nos imaginamos que podían existir, ¿verdad? Toda esa magia, toda esa fantasía que existe. O podemos pensar también en los héroes de la vida real, las personas que a lo largo de la historia han marcado la vida de muchas personas por medio de sus acciones, de acciones valientes, de acciones puntuales, en favor de alguna población, en favor de algún país, de alguna minoría podría ser incluso. Los héroes son personas que marcan mucho la manera en que vemos, la manera en que funciona el mundo. Y a lo largo de la historia bíblica, nosotros podemos encontrar muchísimos héroes que Dios los usó para marcar cosas muy importantes en su historia de salvación para la humanidad. Durante este mes vamos a estudiar varios héroes desconocidos. Algunos de esos personajes que tal vez no son tan llamativos, que tal vez su historia no es tan fácil de leer porque puede ser una historia dura, una historia difícil, una historia sufrida, pero que son personas que en medio de eso marcaron una diferencia y Dios las usó para bendición. Así es que los invito a prepararse, a preparar su corazón para que sea tierra fértil para la palabra de Dios y a cosechar de lo que podemos aprender de estos héroes desconocidos. Hoy iniciamos esta nueva serie de héroes desconocidos, como decía Mónica. Tal vez personas que no han sido tan recordadas, pero que han dejado un impacto en la historia de la Biblia y para usted y para mí. Así que va a ser un mes donde vamos a poder aprender de tal vez, posiblemente algunos nunca habrán escuchado alguno de estos personajes, pero va a ser un tiempo donde vamos a poder aprender cómo Dios actuó por personas como usted y como yo, que tal vez no estamos en la fama, que no estamos en las grandes historias reconocidas, pero que en el día a día necesitamos ver la misericordia del Señor. Y para este primer domingo de esta serie, vamos a conocer a una mujer que se llama Rispa. ¿Quién conoce a Rispa? ¿Quién conoce la historia de Rispa? Levantando su mano. Ah, no, sí, desconocida. ¿Sí? Totalmente. Está bien. Bueno, les cuento entonces que la Biblia tiene una mujer que se llama Rispa, que vamos a estudiar hoy en la historia que está en 2 de Samuel 21, 1 y 4. Y hoy quiero hablarles de esta mujer cuyo nombre aparece pocas veces en la Biblia. Ella no fue una reina, no fue una profetisa, no fue alguien que dirigió ejércitos, no escribió un salmo, inclusive no pronunció ningún discurso que haya quedado registrado en las escrituras. De hecho, es muy interesante porque lo vamos a ver hoy. La Biblia no conserva ni una sola palabra que ella haya pronunciado. No hay una sola frase que ella haya dicho. Y su nombre era, como dije ahora, Rispa. Y aunque no se registra ninguna palabra suya, sus acciones fueron tan poderosas que llegaron hasta el palacio, conmovieron el corazón de un rey y participaron en el proceso de restauración de toda una nación. Y la historia de Rispa hoy nos confronta con una pregunta. ¿Qué hacemos cuando llega el dolor que no podemos evitar? ¿Qué hacemos cuando llega ese dolor o esa situación que no podemos cambiar? O una pérdida que no podemos reparar. ¿Cuántos en nuestra vida el día de hoy, si Dios nos diera un deseo así como si fuera
la lámpara de Aladino. ¿A cuántos nos gustaría que existiera el control Z de nuestra vida? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando llegamos a estos momentos donde hay algo que ya es inevitable? Las circunstancias ante las cuales podemos luchar, las encontramos día con día. Hay puertas que podemos tocar, hay decisiones que podemos apelar, pero también existen momentos, bueno, hablando de situaciones que se pueden apelar, Donald Trump le pidió que quitara una tarjeta roja, ¿verdad? Hay decisiones que se pueden apelar en la vida. Pero también existen momentos que son humanamente inapelables, donde ya no tenemos nada que hacer. Y hoy la historia de Rispa nos enseña que cuando ya no podemos cambiar lo que ha ocurrido, todavía podemos decidir cómo responder en la vida. Y eso es lo que yo quisiera esta mañana que pudiéramos guardar en nuestro corazón. Y como esta mujer no la conocemos, ¿verdad? Entonces voy a contarles un poquitito de quién es Rispa. La primera vez que Rispa aparece en la Biblia, aparece en 2 Samuel capítulo 3. Dice que Saúl ya había muerto y el pueblo de Israel estaba dividido. Isboset, hijo de Saúl, gobernaba sobre una parte de la nación, mientras que David reinaba en la parte de Judá. El reino estaba dividido con 2 liderazgos. Y Abner, que era el jefe del ejército de Saúl, uno de los más importantes del pueblo, se había convertido en uno de los hombres más poderosos del reino. Y entonces ahí llegamos a 1 Samuel 3, 6 y 7, y dice que durante la guerra entre familias de Saúl y David, Abner, el jefe de los militares o el jefe del ejército, fue consolidando su posición en el reino de Saúl. Isboset reclamó a Abner haberse acostado con Rispa. La vamos conociendo. A Rispa. Haberse acostado con Rispa, hija de allá, que había sido la concubina de Saúl. ¿Ok? Entonces ya vamos sabiendo que está metida en esta historia y que ella también había sido la concubina de Saúl. Y en aquella cultura, tomar para sí a una concubina de un rey fallecido podía interpretarse como una declaración política y como un intento de reclamar autoridad del rey muerto. O sea, eso no solamente era como, ay, mira, me gustó, salgamos, te invito a comer. Había toda una implicación política solamente en este evento. Y por eso entonces es que Isboset confronta a Abner y le dice, entonces en el versículo de 2 Samuel 3, 8, le dice, ¿acaso, le responde a Abner cuando es confrontado, ¿acaso soy un perro al servicio de Judá? Recuerdan que Judá era la otra parte, la que estaba liderada por David. Hasta el día de hoy me he mantenido fiel a la familia de tu padre Saúl, incluso a sus parientes y amigos. Y conste que no te he entregado en manos de David. Y ahora sales con que he cometido una falta con esta mujer. Porque como resultado de aquella confrontación, entonces Abner decide abandonar a Isboset y apoyar a David. Toma una decisión trascendental para la nación. Pero mientras los hombres discutían sobre el poder, los tronos, los ejércitos y los territorios, mientras Rispa simplemente era tratada como una pieza dentro de un conflicto político, nadie preguntó qué había ocurrido. Nadie registró la versión, nadie le pareció preocuparse por lo que ella sentía. Y Rispa vivía simplemente en un mundo donde todas las decisiones que sucedían a su alrededor no eran tomadas por ella, pero ella
cargaba con las consecuencias. Pero lo interesante es que Dios sí conoce la historia y la vida de Rispa. Dios conoce la historia de quiénes somos y cómo hemos sido muchas veces tratados como personajes secundarios en la historia de las demás personas. Para los hombres poderosos, ella simplemente era la concubina de Saúl. Pero para Dios, ella tenía nombre. Era Rispa, la hija de Ayá. No sé si ustedes recuerdan la historia de la mamá de Ismael, la mujer que tuvo un bebé con Abraham y que es sacada del pueblo, y cuando se encuentra en el momento más solo de su vida fuera del pueblo, Dios aparece a ella y le dice: yo soy el Dios que te ve. En hebreo, el Roí o el Roí. Yo soy el Dios que te mira. Y a pesar de todo lo político que estuviera pasando, Dios sí conoce a esta mujer por su nombre y su corazón. Isaías 49:15 nos declara lo siguiente: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aunque cuando ella lo olvidara, dice la palabra de Dios, yo no olvidaré. Y quiero que vayamos guardando pequeñas enseñanzas que van a reafirmar nuestro corazón. El Señor no se olvida de nosotros. Tal vez otros no conocen nuestra historia, pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Para Dios no somos personajes secundarios. Aunque seamos desconocidos para la historia, somos protagonistas en la presencia de Dios. Amén. Entonces aquí entramos al segundo evento donde aparece Rispa y entramos a la segunda de Samuel 21, del versículo 1 al 14. Esto ya sucede años después. Ya en este momento David está liderando la nación, está reinando en la nación. Ya los conflictos entre los dos poderes se habían solucionado, siendo David el que ahora tenía el poder de la nación. Y entonces nos encontramos al pueblo en medio de una crisis que se había estado dando durante los últimos años de reinado de David. Entonces aquí llegamos a 2 de Samuel 21:1 y dice lo siguiente: durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David pidió ayuda al Señor y él le contestó: esto sucede porque Saúl y su consanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas. David se encuentra liderando el pueblo y se da cuenta y nota están viviendo una crisis alimenticia, no hay comida, posiblemente el clima tampoco estaba ayudando. Y lo que David hace es consultarle al Señor y el Señor le da una respuesta específica. Pero antes de hablar de Rispa, también quiero enfocarme un poquitito en este texto. Dice que la tierra estaba cerrada y el pueblo sufría hambre. Pero quisiera notar nada más la actitud del corazón de David. David era el rey, tenía experiencia, tenía consejeros, tenía un ejército, tenía autoridad y tenía recursos. Sin embargo, en ese momento notamos que David no confió únicamente en su experiencia, sus capacidades, su posición o su sabiduría. La Escritura nos dice que David, siendo el hombre más poderoso, con más recursos y con más opciones en ese momento, pide ayuda al Señor. Y estas son pequeñas enseñanzas que el texto nos va dejando esta mañana. Cuando no entendió lo que estaba ocurriendo en su pueblo, él acudió al lugar correcto. Fue a la presencia de Dios.
¿Y cuántas veces nosotros no vivimos temporadas similares donde vemos que una y otra vez se cierran puertas, cosas suceden, cosas no se están dando? Decimos, Señor, siento que tengo 3 años de hambruna, siento que tengo 3 años de crisis, siento que no entiendo por qué las cosas no están saliendo. Necesitamos ir a la presencia del Señor. Necesitamos ir a entender, ¿verdad? Porque vean que el corazón de David no fue llegar a decirle, Señor, necesito que proveas alimento ya. Sino fue preguntarle, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor le respondió. David comprendía que existen crisis, que no podemos resolver solamente mediante estrategias humanas. Hay situaciones cuya raíz no es visible para nuestros ojos. Por eso, David le consultó al Señor. Y cuando necesitamos dirección, debemos prioritariamente acercarnos al Señor. Y tal vez usted hoy está en algunos momentos de decisiones empresariales, personales, de su vida. No es tarde volver a acercarse al Señor y preguntar a Él. Cuando David necesitaba dirección, buscaba a Dios. Cuando enfrentaba una batalla, buscaba a Dios. Cuando no comprendía lo que estaba sucediendo, buscaba a Dios. Y por eso es que Proverbios 3:5 nos dice que confiemos en el Señor. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Qué diferencia que se hace cuando una persona que sabe dónde buscar ejecuta esto en su vida? Necesitamos nosotros buscar del Señor, buscar la sabiduría en Él. David fue al Padre y cuando consultó al Señor, descubrió que existía un asunto pendiente relacionado con los gabaonitas. ¿Saben qué es Rispa? Ya van sabiendo, ¿verdad? Y los gabaonitas, también vamos a explicar esa. ¿Quién sabe quiénes son los gabaonitas? Bueno, vamos a explicar eso. Entonces, David está liderando el pueblo, tienen 3 años de crisis. David pregunta a Dios y Dios le dice, es que ustedes tienen, ¿verdad? Era como esos sistemas que le aparece a uno la mancha crediticia. Tienen una deuda ya con los gabaonitas, ustedes. Los gabaonitas era un pueblo con el cual Israel había hecho un pacto en tiempos de Josué. Y aunque ese pacto se había dado engañando a los líderes de Israel, ¿saben cuál fue el engaño que hicieron los gabaonitas? Bueno, hoy voy a contarles muchas cosas de la Biblia. Entonces, resulta que Dios le da al pueblo de Canaán al pueblo de Israel. Y cuando están tomando posesión de este pueblo, los gabaonitas, que eran vecinos de ellos para no ser exterminados, les dijeron que tuvieran misericordia de ellos porque ellos eran un pueblo muy lejanos. Y no solamente fue cuento, sino que se pusieron chancletas desgastadas, ropas ajadas y cosas así para que el pueblo de Israel les permitiera convivir con ellos. Y a partir del pacto de que el pueblo de Israel no los iba a exterminar, ellos aceptaron ser los que se encargarían de proveer todos los materiales para el templo. Iban a ser como leñadores, iban a proveer todo este tipo de cosas para las ceremonias religiosas de Israel. Y con esto Israel les prometió delante de Dios que no serían dañados ni exterminados. Esos son los gabaonitas. Josué 1:19 nos cuenta esto, dice, hemos hecho un juramento en el nombre del Señor, Dios de Israel, y no podemos hacerles ningún daño. Pero luego de esto pasaron años, cambiaron gobernantes, murieron quienes habían hecho originalmente el juramento, pero Dios seguía tomando en serio aquel pacto. Y a pesar del tiempo y a pesar del engaño que ellos habían hecho, Dios tomaba en cuenta este pacto. Y Saúl, con una de sus impulsividades, algún día estudiaremos la vida de Saúl, esa no se la voy a recitar hoy.
movido por un celo tal vez desordenado, había intentado exterminar a los gabaonitas. Tal vez creyó que estaba bien defender a Israel de ellos, pero nos enseña la palabra de Dios que ninguna intención aparentemente buena quebranta la palabra dada delante del Señor. Y ahora que Silvia estaba hablando aquí sobre el tema del diezmo, me encantó porque usó esa palabra. Ese es mi pacto con el Señor. Y lo que quiero decirles esta mañana es que también, viendo esta historia, nos enseña que el Señor toma en serio los compromisos, los pactos y las decisiones que tomamos delante de Él. Nuestras acciones producen consecuencias, como las acciones de Saúl, pero tuvo que enfrentarlas al final de cuentas David. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Esto no significa que cada sufrimiento que vivamos tiene una consecuencia directa con un pecado, pero sí nos enseña que las injusticias no resueltas pueden afectar a familias, comunidades y generaciones. ¿Sí me estoy explicando? Ese tema no resuelto del pueblo de Israel con los gabaonitas por medio de Saúl tenía consecuencias hasta el día de hoy. Hay patrones que una generación comienza y otra termina padeciendo. Palabras violentas, abandono, abuso, corrupción, rencores, promesas quebrantadas, silencios que permiten que la injusticia continúe. Y quiero decirle una cosa esta mañana a usted que caló en mi corazón. No podemos cambiar el pasado. ¿Podemos cambiar el pasado? No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir aquello que no seguirá reproduciéndose por medio de nosotros en nuestra vida. El odio, el rencor, la violencia. Debemos mantener un equilibrio bíblico, aunque las consecuencias ciertamente son decisiones que pueden alcanzar a otros. Cada persona es responsable delante de Dios de sus propias acciones. Y esto lo declara Ezequiel 18:20. Dice que el hijo no cargará con la culpa del padre, ni el padre con la del hijo. Y no estamos condenados entonces a repetir la historia de nuestra familia. Pero sí quiero decirle algo. Si usted ha estado viviendo en algún momento bajo la carga de decisiones que otros generaron en su vida, hay una verdad grande que hoy puede traer esperanza a nuestro corazón. En Cristo podemos comenzar una historia diferente. Y quizás no somos responsables de lo que ocurrió antes de nosotros, pero sí somos responsables de lo que hacemos ahora con lo que hemos recibido. Posiblemente nosotros en la vida podamos ser lastimados, vulnerados, excluidos, o tantas cosas que puedan hacer con nosotros. Y eso tal vez no podemos cambiarlo, pero sí podemos tomar la decisión de qué guardamos en nuestro corazón. De qué seguirá liderando nuestra vida. Y que cuál bandera tendremos en la mano para llevar las luchas de cada día a día. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Si hay dudas, me levanta la mano y pregunta. Entonces, seguimos con Samuel 21:3. Una vez que David se da cuenta que el problema de la hambruna de su pueblo está porque estaba esta deuda con los gabaonitas, va al pueblo y les pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho, de modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor? David va a la raíz del asunto. Y es interesante porque una vez que vamos a la presencia de Dios necesitamos luego ir activamente a resolver las cosas. Yo le decía una vez, estaba hablando con una muchacha
del grupo de jóvenes, estábamos hablando de su vida y tantas cosas habían pasado en su corazón. Y es que tantas cosas estaban ahí guardadas, no resueltas, que ella me decía, es que Sebas, yo siento que es como una olla que yo ni siquiera quiero abrir. Porque todo lo que está ahí adentro. Y llegábamos a la conclusión que a veces necesitamos dar un paso de abrir y acogernos a la misericordia del Señor que puede restaurar nuestro corazón. David entonces va al pueblo y le pregunta que qué puede hacer. Y ellos no le piden plata ni oro. Lo que le piden son 7 descendientes varones de Saúl. Eso es lo que le pide el pueblo gabaonita. David protege a Mefiboset, hijo de Jonatán, porque recuerdan que David y Jonatán habían tenido un pacto de amistad. Entonces él protege a esta persona de no entregarlo, pero entrega a 7 descendientes de Saúl. Entre ellos estaban Armoni y otro hombre que se llamaba Mefiboset, que no es el mismo que estuvimos ahora conversando. Y adivinen de quiénes eran los hijos de Rispa. ¿Ve? De Rispa. Eso lo vemos en 2 Samuel 21, 8 y 9. Dice, pero mandó a apresar a Armoní y a Mefiboset, los 2 hijos de Rispa, hija de Allá, que ella había tenido con Saúl, y a 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que había tenido con Adriel, hijo de Barzalai, el Mejolatita. David se los entregó a los gabaonitas y ellos los colgaron en un monte. Cuando Mónica me asignó esta predicación, yo dije, gracias por el mensaje tan esperanzador que me da, ¿verdad? Así como de 7 personas y que los ahorcan ahí. Yo decía, ¿y esto qué vamos a sacar? Vean que los zapatos que lo meten a uno. Y David se los entregó y los colgaron en un monte en la presencia del Señor, y los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Y sigue entonces el versículo 10, que es donde llegamos al momento central de esta predicación, que es la historia de Rispa. Y dice entonces, y Rispa, hija de Allá, tomó un saco, imagínense como una tela de gangoche o algo así, ¿verdad? Como un manteado. Y lo tendió para acostarse sobre una peña. Y allí se quedó, oiga esto, desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. Y no permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. Y aquí empezamos con la historia entonces de Rispa. Rispa tomó una tela de silicio, que es como un gangoche, así como una tela áspera. Ni siquiera buscó algo cómodo que dijo, no, y me voy a llevar el sleeping y la tienda de campaña. Algo áspero, no cómodo, que también estaba relacionado con el dolor. Y lo tendió sobre una roca y permaneció allí. La ejecución, según las fechas, habría ocurrido al comenzar la cosecha, que eso es aproximadamente en abril y mayo. Y las primeras lluvias generalmente entraban hasta octubre o noviembre. O sea que estamos encontrando una mujer que va y se queda velando los cuerpos de su hijo, de sus 2 hijos. No un fin de semana. No es una decisión que dijo, ay, me voy a ir ahora y ya el lunes dice, no, ya me voy, tengo hambre. 6 o 7 meses viviendo con calor durante el día, frío en las noches, cansancio, hambre, soledad, el olor a la muerte, aves descendiendo desde el cielo esperando devorar estos cuerpos y fieras acercándose durante la noche. Pero ella, una mujer que negaba a irse.
que negaba a irse. Rispa no escondió su dolor. No fingió que todo estaba bien. No apresuró su proceso de duelo, sino que abrazó. Me encanta porque muchas veces cuando estábamos estudiando un libro sobre una espiritualidad emocionalmente sana aquí en la iglesia, hablábamos de una frase que decía que tenemos que aprender a abrazar el dolor. Pero como cristianos muchas veces hemos huido de esto. El otro día contaba en el curso del ADN que estábamos llevando durante el mes de julio, una historia de un amigo que una vez en una de sus crisis más profundas de dolor y depresión de su vida, asiste a una iglesia que no es esta, llega a la puerta principal de esta iglesia donde hay dos servidores recibiendo a las personas alegremente, y él, quebrantado en medio de una depresión profunda, va a entrar para ver si encuentra algo del Señor, y estas dos personas que están en la puerta lo toman, lo llevan aparte y le dicen: vamos a orar por usted porque no puede entrar aquí con ese espíritu de depresión. Necesitamos abrazar muchas veces el dolor y vivir y tramitar el duelo que hay en nuestros corazones. Y en algunos ambientes cristianos hemos confundido la fe con la negación emocional. Pensamos que llorar no significa confiar en Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el duelo, que si hacemos duelo no sea que tenemos falta de fe. Inclusive cuando Lázaro murió, Jesús sabía que resucitaría. Mónica nos contó esto la semana pasada. Y a pesar de que él sabía lo que iba a hacer, dice Juan 11:35, y Jesús lloró. Porque como dice Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Hay dolores que no necesitan una explicación inmediata. Y aquí empezamos a entender un poco el proceso de Rispa. Hay dolores que necesitan muchas veces compañía, que necesitan silencio. Hay dolores que necesitan una iglesia que sepa sentarse sobre la roca junto a quienes están sufriendo. Rispa nos enseña que podemos llevar nuestro dolor delante de Dios sin maquillarlo. ¿Verdad? Rispa no decía: no, todo está bien. ¿Tus hijos? Allá, colgados, pero bien. Pero prosperados y en victoria. Ella estaba sufriendo y demostrando que como madre estaba sufriendo. Y a pesar de que no podía cambiar lo que había sucedido, estaba haciendo lo que sí estaba en sus manos. El Salmo 34:18 nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y yo tengo plena confianza de que el Señor esos 6 meses estuvo ahí consolando el corazón de esta mujer, cuidando el corazón de esta mujer. Porque si algo he aprendido es que Dios no se aleja de un corazón quebrantado, se acerca a esos, se acerca. Dios no exige que niegues tu dolor, te invita a vivirlo en su presencia. Rispa no podía devolverle la vida a sus hijos, ni siquiera reclamar delante del rey o a los 4 vientos pegar gritos y decir: ¿qué hicieron con mis hijos? Rispa en silencio simplemente hace lo que ella puede hacer. No podía reparar lo sucedido, no tenía la autoridad para bajar los cuerpos, no podía cambiar la sentencia, pero había algo que todavía podía hacer, y era que podía proteger la profanación de los cuerpos de su hijo. El texto dice: no permitía que las aves en el día y las fieras en la noche tocaran los cadáveres. Rispa sabía que los cuerpos se descompondrían naturalmente, pero su propósito no era evitar la descomposición. Quería evitar que fueran devorados, despedazados y deshonrados.
Rispa no podía salvar sus vidas, pero podía cuidar la dignidad de la muerte de ellos. ¿Sí me estoy explicando? Yo veo algo poderoso en el corazón de esta mujer. Y ese amor que Rispa hoy nos enseña es un amor extraordinario, profundo. Es un amor cimentado sobre cosas sólidas. Porque hay momentos en que el amor significa solucionar o hacer cosas, ¿verdad? ¿Cuántos no le llevaron flores a su esposa para conquistarla? ¿Cuántos no entregaron tantas cosas? ¿Cuántos no hemos invertido dinero en la formación de otras personas por amor? El amor muchas veces lo relacionamos con hacer cosas, con dar, con entregar, con ayudar, con mostrar. Pero el amor que Rispa nos está enseñando es uno diferente. Existen otros momentos en que amar significa permanecer. Cuando ya no tenemos una solución. Quizás hoy no puedes sanar, pero puedes acompañar. Quizás hoy no puedes cambiar una decisión de un familiar tuyo, pero puedes seguir orando constantemente. Quizás hoy no puedes borrar la herida de que sufrió alguna persona cercana tuya, pero puedes escucharla y atender su corazón. El amor verdadero no siempre tiene una respuesta. A veces solamente tiene presencia. Y aquí un amigo que hace unos años estuvo aquí en la iglesia decía, a veces necesitamos tener presencia de perro. ¿Cuántos tienen perro aquí? ¿Verdad? Y los perros a veces están nada más. El perro no nos cocina, el perro no nos soluciona, el perro no nos cambia el canal de la televisión, no limpia el piso, pero tienen la presencia que a veces están con nosotros. Y esta es lo que está haciendo Rispa. Rispa parecía decir con sus acciones, no puedo cambiar lo que les hicieron a ellos, pero no puedo permitir que sean tratados como si nunca hubieran importado. No puedo devolverles la vida, pero puedo honrar la vida que tuvieron. No puedo detener la muerte, pero puedo enfrentar todo aquello que quiera destruir su memoria. ¿Me estoy explicando, sí? Y estoy seguro que aquí, esta mañana, hay padres, madres, abuelos, esposos, hermanos, amigos que continúan velando espiritualmente por personas que aman. Y esto es parte del amor que podemos entregar, confiando en que el Señor hará. Amén. Tal vez el enemigo te está diciendo hoy, ya no continúes. Ya no tiene sentido que sigas esperando. Ya no tiene sentido que sigas orando. Ya no tiene sentido que sigas velando. Ya no tiene sentido que haya una esperanza en tu corazón. Ya no tiene sentido que sigas acompañando a los que han tenido dolor o a esta persona que no te hace caso una y otra vez. Pero Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hoy yo le estoy hablando a esas personas que hoy han venido aquí diciendo, yo ya quiero tirar la toalla en esta batalla. El Señor te dice, sigue adelante, confiando, porque a su debido tiempo yo actuaré. Amén. Su presencia no produjo, pues la presencia de Rispa produjo dignidad, conciencia y una respuesta que antes no se había dado. A veces Dios no restaura o no actúa para devolvernos exactamente lo que hemos perdido. Dios a veces restaura dando propósito, cerrando heridas, haciendo que el dolor surja como algo que puede también bendecir a otros.
Y lo que sigue el texto diciendo entonces es que quiero profundizar solamente en estas dos imágenes de las aves de día y las fieras de noche. El texto distingue dos amenazas que posiblemente vamos a encontrarnos en nuestra vida y que posiblemente podemos estar luchando hoy con estas amenazas. Rispa tuvo que vigilar frente a diferentes peligros que pueden simbolizar diferentes luchas que tenemos hoy. Durante el día podía ver las aves acercándose, pero durante la noche veía y escuchaba los movimientos de animales que quizá no podía distinguir. Y hay batallas que nosotros vamos a estar peleando de día. Cosas que vemos venir, que sabemos que están ahí, que son visibles, con las cuales podemos luchar, con las cuales podemos buscar ayuda y enfrentarnos. Todos puede ser que sepan que estamos pasando una crisis, que estamos pasando una falta de trabajo, que estamos pasando por un periodo de quebrantamiento de salud. Y todos estos elementos son visibles, pero también hay fieras en la noche, batallas de día y fieras de noche. Estas fieras de noche pueden ser pensamientos que aparecen cuando ya nadie nos ve, temores, culpa, insomnio, preguntas sin respuesta, ansiedad, recuerdos. En el día posiblemente luchamos contra lo que todos pueden ver que luchamos, pero en la noche luchamos contra lo que sucede dentro de nosotros. Y son dos lugares donde Rispa estuvo luchando y permaneció ante ambas. No solamente cuando había luz, permaneció también en la oscuridad. Y la verdadera fidelidad no se muestra únicamente en público. Se demuestra cuando nadie aplaude, cuando nadie nos ve, cuando nadie nos llama, cuando nadie comprende. Cuando parece que las oraciones no están produciendo resultados, es ahí donde nuestro corazón se puede mantener fiel en medio de la adversidad. El Salmo 121 dice: el Señor te protegerá de todo mal, te protegerá tu vida, y el Señor te cuidará en el hogar, en el camino, desde ahora y para siempre. Rispa protegía los cuerpos, pero mientras ella estaba vigilando, Dios observaba a Rispa. Quizás, como decía, usted esté velando hoy por algo, pero Dios está velando por usted. Lo repito, quizás usted esté velando por algo hoy, pero quiero que guarde en su corazón que Dios está velando por usted. En medio de tu dolor, en medio de tu necesidad, en medio de tu carencia, el Señor no se ha dormido y está velando, cuidando y actuará. Quizás estás sosteniendo a otros y preguntando: ¿y yo? El Señor te sostiene. Y entonces vamos a 2 Samuel 21:11. Seguimos con la historia. Y me parece interesante este versículo. Vean que el texto que estamos analizando hoy son muy pocos versículos, y sobre esta poca información estamos tratando de adquirir lo que el Señor quiera entregarnos hoy de enseñanza y sabiduría para nuestro corazón. 2 Samuel 21:11 dice: y cuando contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Ayá y concubina de Saúl, y ahorita seguimos con la segunda parte del versículo, me parece interesante. Una vez más quiero hacer notar el corazón de Rispa. Rispa evidentemente tenía acceso a las cúpulas del pueblo. Sí, había sido la concubina de Saúl, había tenido un romance con el jefe del ejército, era la madre de dos hijos de Saúl, estaba bien conectada. Pero a pesar de eso, ella no va a tocarle la puerta a David, ni cuando los arrestan, ni a decirle: ¿por qué hiciste injusticia con mis hijos? En silencio se mantuvo.
Y es hasta que alguien le cuenta a David lo que está pasando, que sucede el inicio de la restauración del pueblo. Alguien le contó a David lo que ella hacía en esa roca y este mensaje llegó hasta el trono. Muchas veces nuestras decisiones fieles en silencio, en la presencia de Dios, llegarán a lugares que jamás podríamos imaginar. Lo que hacemos fielmente en lugares ocultos puede producir efectos en lugares que nunca imaginamos. Hebreos 6:10 nos dice, Dios es justo como para olvidarse de las obras y del amor. Dios no es injusto para olvidarse de las obras y el amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Y entonces aquí con esas acciones en silencio, desconocidas de Rispa, el corazón de David es llamado a la atención. Y entonces dice que en el versículo 21 se dice, y fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en Jabes de Galat. Pregunta, a ver si todo está conmigo. ¿De quién estábamos hablando que habían matado? A 7 descendientes de Saúl, ¿sí o no? Pero dice que fue a recoger los huesos de Saúl y Jonatán. ¿Será que el que revisó la edición de la Biblia no revisó bien esa parte? Es que esto llama la atención de David. Dice que fue a recoger los huesos de Saúl, Jonatán y los filisteos, que los filisteos que los habían colgado en la plaza de Betsán, el día que derrotaron a Saúl, pero los habitantes de la ciudad los habían tomado secretamente allí. Y sigue el 21:13. Así que David hizo que los trasladaran y que recogieran también los huesos de los 7 hombres que habían sido colgados. O sea, David escucha lo que Rispa está haciendo. Algo salta en su corazón y dice, dejamos abandonados los huesos de Saúl y Jonatán hace años de años. Y manda a recoger estos huesos y manda a recoger los huesos de los 7 que también estaban recientemente ahorcados. La fidelidad de Rispa hizo que David mirara no solamente el dolor presente, sino también una deuda antigua que tenía el pueblo de restauración y de honra para no solamente Saúl, que uno puede decir, bueno, David no quería honrar tanto a Saúl, pero a Jonatán, su amigo, a Jonatán, su cercano. Rispa velaba por 2 hijos, pero este acto terminó produciendo la honra para toda una familia. Saúl recibió sepultura en una tumba de su padre. Jonatán fue honrado y los 7 ejecutados fueron reconocidos. ¿Sí me estoy explicando? Yo encuentro algo poderoso en esta mujer que no conocíamos, en sus acciones silenciosas, pero que generaron cambios. El dolor de esta mujer entonces despertó la conciencia de un rey. Y esto nos habla de que las personas que ejercen liderazgo y que ejercemos liderazgo, no solamente debemos administrar decisiones, sino también tenemos que ser sensibles al sufrimiento humano que estas decisiones producen. Isaías 1:17 dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. La compasión verdadera no consiste solamente en sentir tristeza. La compasión verdadera debe producir acciones en nuestro corazón. Acciones reales que podamos llevar a nuestra vida. David escuchó y actuó. Y entonces, ¿me han seguido en la historia? ¿Sí o no? Si no, voy de nuevo. Y entonces, al fin,
Solamente después de toda esta historia llegamos a la restauración del pueblo. La restauración llega al pueblo. Entonces dice 2 Samuel 21:14, ya es el último versículo, ya después de eso no tenemos dónde más sacar cosas, así que ya es el último, no se preocupe. Así fue con los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Fueron enterrados en la tumba de Quis, el padre de Saúl, que estaba en Selá de Benjamín. Todo se hizo en el cumplimiento de las órdenes del rey, y después de eso, Dios tuvo piedad del país. No que el Señor me lo haya dicho, pero yo creo que el llevar también a Saúl y a Jonatán de vuelta al pueblo estaba dentro del plan del Señor. Plan que se logró por la fortaleza de carácter de esta mujer Rispa. Los huesos de Saúl y Jonatán fueron llevados a la tumba familiar. También se recogieron los huesos de los 7 ejecutados. La familia recibió esa sepultura, y después de todo esto, Dios tuvo piedad del país. La restauración no solamente ocurrió ignorando el pasado, ocurrió cuando el pasado fue enfrentado. Se reconoció la justicia contra los gabaonitas, se atendió el reclamo pendiente, se escuchó, aunque fuera indirectamente, el dolor de Rispa, y se honró la memoria de los muertos. El tiempo puede cubrir una herida, pero solo la verdad, el arrepentimiento, el perdón y la gracia de Dios puede sanarla profundamente. Y eso es una enseñanza que nos deja este texto. Hay generaciones que necesitan decir hoy, este patrón termina conmigo hoy. Esta herencia termina conmigo hoy. Esta cadena de mi familia termina conmigo hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor porque Él va a hacer las cosas nuevas? Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Cristo no borra nuestra memoria para fingir que nada ocurrió. Él redime nuestra historia. Nos da poder para confesar, perdonar, reparar lo que sea posible y comenzar de nuevo. Y si necesitas esta mañana un nuevo comienzo en tu vida, el Señor te dice, aquí estoy para redimir lo que cargas en tu corazón. Amén. Conclusión. 4 cosas que podemos llevarnos hoy, que aprendemos o que yo por lo menos aprendí de Rispa. Número 1, Dios ve a quienes el mundo no ve. Rispa era una mujer sin poder político, que para muchos podía parecer insignificante, pero Dios preservó su nombre y su historia está hoy en las Escrituras con un propósito perfecto. Tal vez otros no conocen el esfuerzo que estás haciendo hasta el día de hoy. Esa mañana, esa oración en la madrugada, esta lucha, esos momentos en vela. Pero Dios sí las conoce y te está viendo y no lo está pasando por alto. Número 2, la fe no niega el dolor, permanece en medio de él. Rispa no escondió su sufrimiento. Tomó el cilicio, este manteado, subió a la roca, se sentó frente a la realidad de su pérdida. La verdadera fe no consiste en fingir que no existe dolor. Consiste en llevarlo delante de Dios y decir que no nos apartaremos de Él. La fe no siempre nos evita la roca, pero nos da fuerzas para permanecer sobre ella en medio de toda la temporada. El tercer elemento que aprendo es que el amor verdadero permanece, aun cuando ya no puede solucionar. Rispa no podía resucitar a sus hijos, no podía cambiar la sentencia, pero podía honrarlos, protegerlos y permanecer ahí para que tuvieran una vida, un recuerdo digno. Y número 4,
La perseverancia silenciosa puede cambiar más de lo que podríamos imaginar. Rispa no pronunció discurso. En la Biblia no quedó registrada ni una sola palabra de ella. Pero sus acciones llevaron paz, honra y restauración a toda una nación. ¿Cuántos conocen a Rispa? A mí me encanta, yo soy fan de ella. Puedo hacer un sticker que dice Rispa. Pongámonos de pie, vamos a orar. Cierro con esta frase. Rispa nos enseña que la fe no siempre consiste en hacer grandes cosas para Dios. Muchas veces consiste simplemente en permanecer donde Dios nos llamó, hasta que Él haga lo que solamente Él puede hacer. Hasta que Él haga lo que solamente Él puede hacer. Yo sé que tal vez el mensaje de hoy hubiera sido lindo, que usted hubiera salido aquí sintiendo que usted es un superhéroe. Pero la realidad es que tal vez muchos de los que estamos aquí somos héroes desconocidos. Que estamos en la presencia de Dios, llevando luchas, cargas, dolores, luchando donde no hay aplausos, luchando donde no hay palmadas en la espalda, noches sin dormir. Muchas veces esa fe consiste en permanecer donde Dios nos ha llamado, rendidos en su presencia, de rodillas delante de Él. Rispa no preguntó que por qué mis hijos, David, pero por qué los míos. Rispa no preguntó, pero por qué ese va a ser el pago, démosle mejor un saco con oro. Y tal vez hoy algunas personas estén luchando con el dolor. ¿Por qué si serví tanto tiempo en tal lugar, ahora mi corazón está quebrantado y lastimado? En esta iglesia hemos encontrado historias de personas que han llegado con su corazón quebrantado después de años y años de servir fielmente en otros lugares. Y posiblemente Dios hoy te está diciendo: quédate donde yo te he llamado, que es a mis pies. Tal vez hoy es un buen día para dejar de guardar los eventos pasados. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Pero por qué? ¿Y por qué en ese momento no cambiaron las cosas? ¿Por qué no pude haber llegado 2 minutos antes? Hoy el Señor te dice: quédate donde te he llamado, que es a mis pies. Donde solamente yo, dice el Señor, puedo hacer algo para restaurar tu corazón. Mateo 11:28 nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y posiblemente estés velando en medio de una temporada externamente muy alegre, no sé, pero internamente con muchas luchas. Y el Señor hoy te dice: vengan a mí. Cierre sus ojos ahí donde usted está. El Señor no te ha dejado de ver en medio de tu situación. No te le has escapado del foco al Señor. El Señor no se ha olvidado de ti.
Pero el Señor hoy te invita, así como David, ante la crisis de su pueblo, se acercó al Señor y dijo: Señor, ¿qué pasa? Esta mañana te invita: vengan a mí, todos los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Espíritu Santo, hoy queremos poner nuestro pasado en tus manos, Señor. Nuestras preocupaciones, ese negocio que por años no se ha cerrado y ya nuestra esperanza se convirtió en dolor en medio de nuestro corazón. Hoy lo presentamos delante de ti. Esa esperanza de ver un familiar responder a tu llamado y vivir en medio de tu camino. Y esta mañana lo entregamos a ti, Señor. Esa lucha diaria de esas fieras nocturnas que están en nuestro corazón y que una y otra vez peleamos en silencio. Esta mañana te decimos: la pongo a los pies de la cruz, Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. Solamente tú puedes restaurar lo que nuestro corazón necesita. Solamente tú puedes traer paz y esperanza en medio de cualquier situación, Señor. Mantenga sus ojos cerrados ahí donde usted está. No quiero dejar pasar la oportunidad. Si alguien necesita hoy orar por esperanza, si alguien reconoce que necesita poner delante de Dios algo que hay en su corazón, queremos acompañarlo y queremos acompañarla en oración esta mañana. Si es así, puede levantar su mano ahí donde usted está. Solamente yo voy a estar viendo. Mantenga su mano levantada un segundo más. Mantenga su mano levantada. Si hay alguien que más que necesite. Si usted no levantó su mano, quiero que vuelva a ver alrededor si hay alguien cercano suyo que necesita oración. Y vamos a orar por esto. Vamos a orar por esto. Hay personas con la mano levantada. Alguien se le va a acercar ahí donde usted está. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Señor, hoy presentamos delante de ti, Dios, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Señor. Hay más personas con manos levantadas. Quiero saber si hay más personas con manos levantadas. Señor, permítenos mantenernos a los pies de la cruz, Señor, llevando nuestras cargas, muchas veces en silencio, pero sabiendo que en tus manos pueden llegar a un mejor puerto. Y esta mañana, Señor, confiamos en que tú actuarás, en que tú lo harás, Señor. Permítenos, Señor, así como Rispa, Señor, tener un corazón fiel a ti en medio de toda necesidad. Oramos en el nombre de Jesús, confiando y sabiendo que eres un Dios poderoso y que tú harás. En el nombre de Jesús, diga conmigo: Señor, sabemos que tú harás. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso a ese Señor? Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.